Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más perturbadoras de la antigua Roma. Una historia que mezcla amor, obsesión, poder absoluto y una tragedia humana tan extrema que parece sacada de una pesadilla. Imagina esto. Estás caminando por las calles de Roma en el año 60. Pasea por el foro, cogido de la mano con su esposa, una joven radiante, vestida con joyas y sedas exóticas. Pero los susurros a su alrededor cuentan una verdad espeluznante. Esa mujer le destruyó su identidad y lo convirtió en un reflejo viviente de su obsesión. Es uno de los actos más crueles y retorcidos jamás registrados en la historia humana. Vamos a desenterrar juntos esta historia. ¿Quién fue Sporus? ¿Por qué se convirtió en el centro de la locura imperial de Nerón? ¿Y cómo terminó todo esto en uno de los capítulos más siniestros del Imperio Romano? ¿Quién fue Nerón antes de la oscuridad? Para entender al monstruo, primero hay que conocer al niño. Nerón nació como Lucio Domicio Agenobarbo, el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en el seno de una familia noble pero marcada por la tragedia y la ambición. Su madre, Agripina la Menor, era una mujer de voluntad de hierro, sobrina del emperador Calígula y una de las figuras femeninas más influyentes y temidas de su tiempo. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, murió cuando él tenía apenas 3 años, dejando a Agripina viuda, con un hijo y sedienta de poder. Desde pequeño Nerón creció en un entorno de paranoia, traiciones y ambiciones imperiales. Fue testigo de cómo su madre se abría paso entre el veneno y la política palaciega, todo para posicionarse cerca del trono. Durante un tiempo Agripina cayó en desgracia y fue exiliada por el mismo Calígula. Pero su oportunidad llegó cuando el siguiente emperador, Claudio, subió al poder. Agripina no perdió el tiempo. Sedujo a su propio tío, Claudio, y se casó con él. Sí, su tío. Y logró que éste adoptara a Nerón como su hijo legítimo, despojando así al hijo biológico de Claudio, Británico, de su lugar en la línea sucesoria. Gracias a ese movimiento, Nerón pasó de ser un muchacho de familia noble a heredero del Imperio Romano. Durante su adolescencia, Nerón recibió una educación esmerada. Fue instruido por el filósofo Séneca, uno de los pensadores más brillantes de la época, que intentó moldearlo con ideales estoicos, moderación y justicia. También fue guiado por Sexto Afranio Burro, el prefecto del pretorio, encargado de su formación en asuntos de Estado. A los ojos del mundo, Nerón era un joven prometedor, refinado, amante de la música, la poesía y el teatro. Un príncipe culto, con gusto por las artes, que parecía destinado a ser un gobernante ilustrado. Pero debajo de esa fachada, se estaba gestando otra cosa. Su educación fue rígida, programada, sin espacio para afectos reales. Fue criado como una herramienta para los planes de su madre, más que como un ser humano libre. Agripina lo utilizaba como peón en su juego de poder, y aunque públicamente lo apoyaba, en privado lo manipulaba, lo controlaba y decidía cada aspecto de su vida. Este desequilibrio, entre una educación moral elevada y una crianza basada en la manipulación emocional y el control absoluto, dejó marcas profundas en la psique de Nerón. A los 16 años, cuando finalmente se convirtió en emperador tras la sospechosa muerte de Claudio, probablemente envenenado por Agripina, parecía que el joven estaba listo para comenzar una nueva era. Una era de arte, apertura y prosperidad. Y al principio, lo fue. El joven Nerón bajó impuestos, promovió espectáculos gratuitos para el pueblo, apoyó la cultura, y parecía tener una conexión especial con las clases populares. Incluso se rehusaba a firmar sentencias de muerte y escuchaba los consejos de Séneca y Burro. Su gobierno inicial fue visto con esperanza. Muchos pensaban que por fin, Roma tenía un líder justo y moderno. Pero esa esperanza no duraría mucho, ya que el poder absoluto es un veneno que no tarda en hacer efecto. Poco a poco Nerón comenzó a perder contacto con la realidad. Ya no era un joven emperador prometedor. Era un hombre obsesionado con el control, incapaz de tolerar oposición, y convencido de que el imperio existía para alimentar su ego. Y entonces llegó ella, Popea Sabina. Popea no era una mujer cualquiera. Había nacido en una familia prominente, hija de Popeo Sabino, un cónsul respetado, y de una madre famosa por su belleza. Desde joven,
Popea aprendió a moverse con elegancia en los círculos más altos de Roma. Era hermosa, sí, pero también astuta, refinada y tremendamente ambiciosa. Sabía lo que valía y sabía cómo conseguir lo que quería. En aquella Roma dominada por hombres, Popea jugaba con ventaja, no le temía a la manipulación emocional ni al poder de su imagen. Su presencia en los banquetes y eventos del imperio no pasaba desapercibida. Cada palabra, cada gesto, cada mirada suya estaba cuidadosamente calculada. Y cuando puso sus ojos en Nerón, ya sabía lo que quería, no ser su amante, sino su emperatriz. Nerón quedó fascinado desde el primer momento. Popea era todo lo que no encontraba en su entorno imperial. Donde su madre era rígida y autoritaria, Popea era seductora y comprensiva. Donde su esposa Octavia era fría y callada, Popea era fuego puro. Se convirtió rápidamente en la confidente del emperador, en su sombra constante, en la única persona que parecía comprenderlo, o al menos, en la que sabía decirle justo lo que necesitaba oír. Y Popea no tardó en aprovechar esa conexión. No quería ser solo la amante secreta. Quería el trono, quería el cetro, quería el cetro, quería el poder real. Para lograrlo comenzó una campaña silenciosa pero devastadora contra Octavia, la esposa oficial de Nerón. La pintó como infértil, fría, desleal, y poco a poco, empezó a convencer al emperador de que ella, Popea, debía ocupar su lugar. Nerón, atrapado entre el deseo y la obsesión, terminó cediendo. Primero se divorció de Octavia, algo que escandalizó a Roma. Después la desterró, supuestamente para mantenerla segura. Pero Popea no se conformó. Sabía que mientras Octavia estuviera viva, su posición como emperatriz no sería absoluta. Así que llegó la orden final. Octavia fue ejecutada. La joven esposa, inocente y sin ambiciones de poder, murió por amor, o mejor dicho, por la falta de él. Popea finalmente se convirtió en emperatriz, y su influencia sobre Nerón se hizo total. Lo controlaba desde dentro, como solo alguien muy íntimo puede hacerlo. Le hablaba al oído, dirigía sus decisiones, y lo empujaba a confiar cada vez menos en sus consejeros. Nerón, que ya desconfiaba de su madre Agripina, terminó viendo en Popea a su verdadero apoyo, la reina de su imperio, la única mujer que, según él, lo amaba realmente. Y con esa confianza ciega, Popea fue labrando su reinado desde las sombras. Pero la relación no era de cuento de hadas. Popea no era sumisa ni obediente. Discutía con Nerón, lo cuestionaba, le exigía. En público podía mostrarse perfecta, pero en privado no temía desafiarlo. Era como jugar con fuego. Y ese fuego eventualmente se descontroló. La obsesión de Nerón por Popea se volvió tan intensa que dejó de ser amor para convertirse en posesión. La colmaba de regalos inimaginables, joyas de las provincias más remotas del imperio, palacios enteros decorados con marfil, esculturas hechas en su honor, e incluso un templo dedicado a su figura divina en vida. La rodeó de sirvientas, guardias personales y un séquito que se aseguraba de que cada deseo suyo fuera satisfecho al instante. Pero ese nivel de devoción enfermiza no era una garantía de paz. Porque Popea no era una emperatriz silenciosa y obediente. Su carácter fuerte la llevaba a enfrentarse con Nerón, incluso a cuestionar sus decisiones políticas y personales. En el entorno imperial, donde nadie se atrevía a contradecir al emperador, eso la convertía en una excepción peligrosa. Los roces eran frecuentes, las discusiones cada vez más intensas. Popea estaba embarazada, esperando lo que sería el heredero de Nerón, y eso solo aumentaba la presión y las expectativas. Cualquier error, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto malinterpretado, podía desencadenar una tragedia. Y un día, sucedió. Los detalles varían según los historiadores. Algunos dicen que fue una discusión trivial, otros que Popea le reclamó a Nerón haber llegado tarde tras participar en una carrera de cuadrigas. Lo cierto es que en un momento de furia ciega, el emperador perdió el control. La golpeó, tal vez una patada en el vientre, tal vez una serie de golpes incontrolados. No hubo testigos que se atrevieran a contar la historia completa, pero el resultado fue brutal. Popea y su bebé murieron. La corte se sumió en un silencio helado. Nadie cuestionó al emperador. Nadie pidió justicia. Nadie lloró públicamente por la emperatriz. Pero algo se quebró en Nerón. No mostró remordimiento como lo haría cualquier hombre común. No buscó consuelo, ni admitió su culpa. En cambio, su mente empezó a distorsionar la realidad.
Mandó embalsamar el cuerpo de Popea y colocarlo en un mausoleo majestuoso, decorado con mármol blanco y flores exóticas. Ordenó que se la venerara como una diosa, como una nueva Venus. Pasaba horas enteras hablándole a su cadáver, como si aún estuviera viva. Le llevaba regalos, le componía canciones, incluso organizó banquetes en su honor. El emperador más poderoso del mundo estaba atrapado en una fantasía necrofílica de su propia creación. Para Nerón, Popea no se había ido, solo estaba esperando. Y él, convencido de que el mundo no podía seguir sin ella, se aferró a esa imagen con uñas y dientes. Rechazaba cualquier nueva propuesta de matrimonio. Rechazaba la idea de que alguien pudiera ocupar su lugar, porque en su mente Popea aún reinaba a su lado. Pero su deseo de tenerla de vuelta se transformó en una nueva perversión. Y fue en ese abismo de duelo y locura donde apareció Sporus. Sporus era apenas un adolescente cuando el destino, o la desgracia, lo puso en el camino de Nerón. Tenía entre 14 y 15 años, y había sido criado como esclavo en alguna de las casas aristocráticas del imperio. Pero no era un joven cualquiera. Su inteligencia destacaba, su comportamiento era refinado, y sobre todo, su rostro era lo que lo hizo inolvidable. Los cronistas de la época coinciden en un detalle inquietante. Sporus tenía un parecido extraordinario con Popea, tan parecido que cuando Nerón lo vio por primera vez, fue como si la muerte hubiese devuelto a su esposa desde el más allá. Y ahí, en ese instante, nació una de las decisiones más atroces de la historia imperial. Nerón no vio a un joven con vida propia, vio un cuerpo moldeable, una oportunidad para reparar, a su modo, lo que la muerte le había arrebatado. Decidió que Sporus no debía simplemente parecerse a Popea, debía ser Popea. El proceso comenzó casi de inmediato. Le asignaron un nuevo nombre, Sabina, el mismo que había llevado Popea. Le dieron un lugar en el palacio, pero no como esclavo, ni como servidor, sino como futura esposa. Sporus pasó a ser el proyecto personal del emperador, una reconstrucción humana de su obsesión perdida. Primero fueron los cambios externos: ropas femeninas, sedas finas traídas de Siria, túnicas bordadas a mano. Luego el maquillaje, los sirvientes imperiales lo maquillaban a diario, imitando los tonos que Popea solía usar. Se le enseñó a caminar con gracia, a mantener una postura erguida, a mirar con delicadeza. Aprendió a sentarse como una dama romana, a hablar en tono suave, a reír sin mostrar los dientes. Pero lo más brutal fue lo que vino después. Nerón ordenó que Sporus fuera castrado. La operación, realizada sin anestesia moderna, fue una de las formas más extremas de violencia institucionalizada. No había razones médicas, no había consentimiento, solo un deseo imperial: borrar todo rastro de masculinidad para convertirlo en un molde perfecto de su esposa muerta. Sporus sobrevivió a la cirugía, aunque las secuelas físicas y psicológicas lo acompañaron hasta su último día. A partir de entonces, su cuerpo dejó de pertenecerle. Fue reconfigurado, vigilado y convertido en un símbolo. No era ni esclavo ni ciudadano. Era un espejismo con vida, una marioneta forzada a representar un papel sin fin. Y luego vino la ceremonia más grotesca de todas, la boda. Nerón organizó una boda pública entre él y Sporus. Sí, una ceremonia real, con todos los ritos tradicionales: el velo nupcial, los anillos, la bendición de los dioses. Hubo banquetes, música, discursos y vítores. Todo como si realmente estuviera desposando a una emperatriz legítima. Solo que esa emperatriz era un adolescente mutilado, vestido y entrenado para actuar como una mujer. A partir de ese día, Sporus fue conocido como la esposa del emperador. Lo acompañaba en eventos oficiales, caminaba a su lado en los desfiles por Roma, dormía en los aposentos imperiales. Y lo más perturbador, Nerón hablaba con él como si fuera Popea. Le contaba anécdotas que nunca vivió, esperaba que recordara cosas que jamás ocurrieron en su vida. Le exigía reacciones emocionales como si fuera ella. Sporus no solo tenía que vestirse como Popea, tenía que ser ella en cada palabra, cada gesto, cada silencio. Los cortesanos, atemorizados por el temperamento impredecible del emperador, jugaban el juego. Nadie se atrevía a mencionar la verdad. Nadie cuestionaba el delirio. En público, trataban a Sporus como una figura imperial, se inclinaban ante él, lo elogiaban. En privado, lo miraban con una mezcla de lástima y horror.
pero todos callaban. Sporus se convirtió en el epicentro de una pesadilla imperial, un símbolo viviente de la decadencia emocional de Nerón. No era un amante, no era una víctima reconocida, era una ilusión mantenida por el miedo, un recordatorio andante de hasta dónde puede llegar el poder absoluto cuando se combina con la locura. Y lo peor es que su papel no terminó con la muerte del emperador. Para el año 68, después de Cristo, Roma ya no era la ciudad rendida ante el carisma de su joven emperador. Era una olla a presión. Nerón, cegado por su poder, había llevado al imperio a la ruina. Subió impuestos de forma brutal para financiar sus caprichos, confiscó propiedades enteras bajo falsas acusaciones de traición y ejecutó a senadores, generales e incluso miembros de su propia familia. El pueblo, que antes lo adoraba por sus espectáculos y su cercanía, ahora lo veía como un tirano grotesco. Los espectáculos se volvieron repetitivos, los impuestos insoportables, y la sangre corría por las calles en nombre de su paranoia. Mientras tanto, Nerón seguía viviendo en su burbuja. Organizó giras artísticas por Grecia, donde actuaba en teatros como si fuera un dios viviente. Competía en concursos musicales, que por supuesto siempre ganaba. Se presentaba en público con túnicas doradas, coronas de laurel, y rodeado de su corte teatral, con Sporus siempre a su lado, interpretando el papel de su esposa resucitada. Pero la realidad no podía ser ignorada para siempre. Los gobernadores de las provincias comenzaron a rebelarse. Galba, el gobernador de Hispania, se proclamó emperador. El Senado, cansado de los abusos, lo declaró enemigo público. La Guardia Pretoriana, su propio escudo militar, lo abandonó. En cuestión de días, Nerón pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a un fugitivo desesperado. Huyó de Roma con un pequeño grupo de fieles, entre ellos, Sporus. Se ocultaron en la casa de un liberto, rodeados por el miedo, sin aliados, sin recursos. Nerón, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a una verdad que no podía controlar. Ya no era nadie. Con los soldados del Senado acercándose, Nerón decidió poner fin a su vida. Incapaz de hacerlo por sí mismo, pidió a uno de sus sirvientes que lo ayudara. Justo antes de morir, pronunció su frase más famosa: «¿Qué artista muere conmigo?». Y con eso, se apagó la luz del emperador más excéntrico y destructivo de Roma. Pero para Sporus, la pesadilla no terminó ahí. A pesar de que había sido arrastrado a esa historia, de que nunca tuvo elección, de que fue víctima de una violencia sistemática, para el mundo seguía siendo la esposa del monstruo, y en lugar de liberarlo, eso lo convirtió en un trofeo. Los sucesores de Nerón no lo vieron como una persona, sino como una reliquia imperial, una pieza curiosa del delirio del emperador caído. Pasó de manos en manos. Algunos generales lo tomaron como símbolo, otros como entretenimiento. Todos lo obligaban a seguir representando el papel de Sabina. Vestía como mujer, hablaba como mujer. Se esperaba que siguiera actuando como la emperatriz, incluso después de la muerte de su marido. Uno de los nuevos emperadores, Vitelio, tuvo la idea más cruel de todas. Planeó un espectáculo en el Coliseo, una representación pública de una escena mitológica en la que una figura femenina era violada por un dios salvaje, y el papel protagónico se lo asignó a Sporus. Quería que toda Roma presenciara esa última humillación, que rieran, que aplaudieran, que se burlaran. Pero Sporus ya no podía más. No había tenido infancia, no tuvo juventud, no tuvo libertad, ni dignidad, ni un solo momento en el que pudiera ser él mismo. Lo habían despojado de su cuerpo, de su identidad, de su voz. Y antes de ser sometido a esa última burla, Sporus tomó su decisión final. Se quitó la vida, probablemente con veneno. Tenía apenas 20 años. Murió solo, sin honores, sin reconocimiento, pero con un último acto de voluntad. Su suicidio fue, en cierto modo, la única elección que pudo hacer en toda su vida. Un acto final de resistencia silenciosa, el único gesto que escapó al control de sus amos. Su historia no figura en los libros como la de emperadores o grandes generales. Pero entre las sombras de la historia romana, el eco de su tragedia aún resuena. Sporus fue víctima de una de las perversiones más extremas del poder. Un joven obligado a desaparecer para convertirse en el fantasma de otra persona. Un ser humano convertido en objeto de obsesión y finalmente destruido por ella. Sporus nunca tuvo elección. Desde el momento en que los ojos de Nerón se posaron sobre él, su destino fue sellado. Le arrebataron su cuerpo,
su identidad, su derecho a decidir quién quería ser. Fue convertido en una sombra, en un reflejo distorsionado de una mujer muerta, en el testimonio viviente de hasta dónde puede llegar el poder absoluto cuando se une con el deseo más enfermizo. Su vida no fue una tragedia común. Fue una cadena de decisiones impuestas, una pesadilla que comenzó con una obsesión y terminó con el suicidio de un adolescente que jamás pidió ser parte del juego. Pero dentro de esa oscuridad, hay algo que no debemos pasar por alto. En su último acto, Sporus recuperó el control, eligió su final, rompió el guión que otros habían escrito para él. Porque incluso cuando te quitan todo, hasta tu nombre, hay algo que nadie puede arrebatarte: tu derecho a decir basta. Su historia, por perturbadora que sea, nos obliga a mirar de frente la crueldad disfrazada de amor, el abuso disfrazado de adoración, y la violencia que puede esconderse tras los muros del poder. Sporus no fue una anécdota, fue una víctima, pero también fue un ser humano que al final se atrevió a tomar la única decisión que le quedaba. Y quizás, solo quizás, en ese último suspiro, fue libre. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te impactó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Comparte este vídeo con alguien a quien le fascinan las historias ocultas de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.